La Fundación Abracadabra es una fundación que somos una red de magos que sorprendemos e intentamos hacer que, en este caso con la Fundación Mapfre, las personas con discapacidad aprendan trucos de magia a través de un taller. Entonces, con un pequeño kit mágico que tenéis ahí, nosotros vamos enseñando diferentes números con mayor o menor dificultad, dependiendo del número, y gracias a esto pues, aprenden a moverse, a desarrollar un poco sus habilidades cara a la presentación delante de un público, a un poco desarrollar la psicomotricidad. Tienen que repetir muchas veces a lo mejor un mismo movimiento para que salga el efecto mágico, ¿no? Por ejemplo, un cuento que de repente no hay nada, aparecen dibujos, o esos dibujos de repente aparecen llenos de colores, y eso requiere de una técnica especial que hay que ir practicando, y además de esa técnica hay que aprender a desarrollar un poco la habilidad de comunicación. Gracias a estos talleres lo que conseguimos es que durante 2 horas salgan aprendiendo con mayor o menor grado de capacidad para sorprender al público, pero sí con la maravilla de que de repente en 2 horas aprenden a hacer magia, ¿no? Facer maxia é crear ilusión, e ilusión foi o que se viviu no Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes, onde o mago solidario Pedro Volta ofreceu unha función moi especial para xente moi especial. Magia muy especial surge porque la Fundación Abracadabra tiene una gran vocación social de hacer magia en hospitales, en centros de discapacidad, donde hacemos una acción muy constante. Y gracias a la Fundación Mapfre, que es la que apoya este proyecto, pues surgió la idea de hacerlo, pero a nivel nacional. Entonces, durante el 2011 recorremos 70 centros de toda España. En estos 70 centros lo que hacemos es, a 20 personas, hemos diseñado un kit especial con cosas muy específicas que funcionan bien con ellos, y esto hace que de alguna manera nosotros nos veamos muy reconfortados dentro de nuestra acción social, ¿no? Que es la de regalar magia con toda la ilusión, y que a través de la magia se potencien una serie de habilidades, ¿no? Grazas a esta iniciativa, 20 rapaces e rapazas con discapacidade intelectual disfrutaron dun entretido obradoiro, no que aprenderon os segredos e os encantos que esconde a arte da maxia. Hicimos cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, un cuento mágico que están los dibujos sin colores, y de repente ellos, con la magia de la mímica y tal, van cogiendo colores, los echan al cuento y el cuento se llena de colores. Ese es un número muy impactante, muy fácil de hacer para ellos, aunque requiere cierta técnica, pero que luego es muy agradecido, ¿no? Otras cosas de habilidad, como una cuerda que tiene que conseguir que se quede en el aire suspendida, un número con unas bolas también de esponja, una varita que aparece en el aire. Entonces tienen que aprender un poco a manipular, a controlar sus movimientos, etc., ¿no? E despois do obradoiro chegou o gran show final. I've been around the world a couple of times and maybe more. I've seen the sights, I've had the lights on every foreign shore. But when my mates all ask me the place that I adore, I tell them right away. What do we tell them? En general, todas las actividades en las que viene gente de fuera pues ya suponen para ellos un abrirse a la sociedad, al mundo y a la gente que nos rodea, ¿no? Que a veces pues también tienen ese aspecto bastante limitado. Y concretamente temas de magia, como el de hoy, bueno, pues la magia realmente para ellos es como para el resto de los chicos, es ilusión, es imaginar, es desarrollar, y sobre todo si viene la tele, pues es que todo el mundo vea que ellos también son capaces de jugar, de imaginar y de crear, de ilusionarse con algo, ¿no? Ellos además captan muy bien el tema de que todo tiene un secreto, de que gracias a ese secreto los demás les aplauden, les encanta que les aplaudan, y esto lo saben muy bien. Entonces muchos se enfadan con ellos mismos porque quieren que les salga bien, entonces repiten y repiten hasta que consiguen hacerlo.
O Centro Nuestra Señora de Lourdes foi nesta ocasión o encargado de acoller o Obradoiro de Maxia Solidaria. Creado por Aspronaga en 1964, trátase dun colexio específico para alumnos con discapacidade intelectual. Este centro es una iniciativa de un grupo de padres que en los años 60, pues al no haber respuesta educativa en aquella época, pues decidieron crear un centro, en principio con una iniciativa educativa, de colegio. Luego con el tiempo este colegio se fue afianzando, los chicos fueron creciendo y fue cuando Aspronaga pues tuvo que idear otros centros ocupacionales, centros residencias, etcétera, etcétera. Os alumnos de Nuestra Señora de Lourdes teñen entre 6 e 22 anos e posúen diferentes graus de discapacidade para os cales se deseñan distintos proxectos de apoio. O fin último deste centro é proporcionarlle a estes alumnos unha educación integral, para o cal se traballan distintos eidos. Sobre todo en temas de autonomía, de que sean personas hábiles en su vida diaria, que puedan trabajar, que puedan ser parte activa de sus familias, que necesiten o que requieran los menores apoyos posibles y sobre todo, pues eso, lo que te decía, independencia, autonomía y saber manejarse en distintos entornos. E para completar a oferta educativa e formativa do centro, outras actividades complementarias como maxia moi especial fan aprender, rir e disfrutar os rapaces deste colexio. Lo pasan bombas, se ríen, luego algunos actúan como si fueran ya casi grandes magos, ¿no? Es como que se meten en el papel, se ponen una chistera y de repente empiezan a hacer la actuación, ¿no? Con una gran capacidad de comunicación, incluso a veces sorprendente. De repente actúan frente al público y se sorprenden muchísimo y es como que cambian, ¿no? De repente son magos y la verdad que es maravilloso, ¿no? Oh, I just know that something big